así que no les estoy perdiendo la atención que ustedes me piden, vaya. Simplemente nomás estoy al paso. Bien, chicos, pues los estoy molestando en viernes. Ya sé que en viernes les iba a decir que les había dicho que no íbamos a tener curso. Lamentablemente lo que pasó fue aquí, pues ya fue, ahora sí, no fue por mí, fue de la escuela. La escuela decidió hacer una junta este miércoles que nosotros tuvimos clase, y pues entramos ahí, ¿no? Toda la academia, ¿no? de la escuela, a ver, a atender qué situaciones nos preparan con una auditoría. Les comento que ustedes posiblemente sean uno de los grupos elegidos para entrar en auditoría. Esto va a ser en marzo. Y pues yo los voy a preparar para que echen todas las mentiras posibles. Oh, no se crean. No. Yo los voy a preparar para que pues va a ser una clase normal. Prácticamente dicen que la persona si hace preguntas durante la clase a ustedes. Se puede llegar a tomar un tiempo y quererles preguntar, ¿no? Ciertas situaciones que pues, por ejemplo, algunas de ellas ya lo vimos desde el primer día de clase. Por ejemplo, vimos el plan, el temario, ¿verdad? Que si les mostré el temario, que si estuvimos en el encuadre, si hicimos una evaluación diagnóstica, la seguimos, vimos las expectativas del curso, o sea, cosas que por eso este programa lleva esa secuencia para que ustedes vayan atendiendo pues todo, ¿no? La situación de cómo les iba a calificar, si lo mencioné, cosas así son las que pueden llegar a preguntarles. Sí, en dado caso de que nos toque ser auditados, pues esa sería la razón, ¿no? Entonces por eso fue que ayer nos pidieron que les avisáramos que pues que no iba a haber clase. Pues es como la junta esa que hacen en las escuelas, ¿verdad? La de gestión académica a la final de mes. Es parte de... Se supone que no la contemplan dentro de lo que es lo que es el tiempo, ¿no? que recorremos nosotros durante el curso, pero bueno, ya nos tocó. Entonces yo les avisaré después, más adelante, si es que nos tocó ser uno de los grupos auditados, y si no, pues nosotros continuamos normalmente. Lo único que no me gusta es que nosotros queremos terminar esto antes, ¿verdad? Una semana antes, ya cuando ya terminamos calificaciones, para yo poderles proporcionar pues algunas sugerencias que se me hicieron, ¿verdad? Y eso fue sobre, por ejemplo, la lectura de instrumentos de medición. Si ustedes recordarán eso. Entonces, eso, y creo que también los conocimientos de lectura de planos, conocimientos básicos de lectura de planos. Entonces, eso les dije que la última semana que tenemos, pues podría yo hacerles una simulación de todo eso para que ustedes aprendan cómo trabajar con los instrumentos y pues sin ningún problema, ¿no? Pero ese ya era un extra, ¿verdad? De nuestro curso que estamos llevando. Entonces, ¿tienen alguna duda hasta ahorita de lo que les acabo de mencionar? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Nada? Todo bien, profe. Bien, muy bien. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si vamos viendo si terminamos rapidito lo del Genjok? Porque eso es lo que me interesa aclararles. Y les dejo la tarea. Ya vieron que les dejé más tarea. Ya les dejé el MDI, encender el spindle, el MDI, cambio de herramienta, calibración de los offsets XY0 y la del guessing hasta la del calcular offset Z. Y cada una es la tarea, el video y luego la tarea, ¿no? Video, tarea. Y es lo mismo que estamos haciendo hasta ahorita. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues bueno, analizamos el video y escribimos una secuencia de los pasos que nos van a ir mostrando, ¿no? Cómo nosotros desempeñar esa función en el caso de que a nosotros nos tocara. Ahora sí, nuestro turno de estar en la máquina y ahora sí hacer este tipo de funciones muy básicas que ustedes requieren aprender, pues ya se van a poder, ya estando frente a la máquina, pues se tienen que aprender a defender. Si no es el caso de que yo esta máquina la voy a ir a ver a donde yo trabajo, porque son las máquinas muy diferentes, pero esta es una forma de que ustedes se deben enseñar a hacer sus apuntes para que pues ese cuadernito, pues conozco personas que tienen 15 años con ese cuaderno, ¿ok? Con todos sus apuntes. Imagínense lo valioso que es tener toda la información ahí para que no se les olvide cómo poder desempeñarse frente a un control, frente a una máquina o un control que estén aprendiendo ustedes. Entonces esta es una forma de enseñarles cómo trabajar
¿sí? Porque lo que hace esta máquina, pues les agregué aquí en los videos. Prácticamente lo que hacen estas máquinas son trabajos que ya están automatizados. Ya no tienen ustedes ya no tienen que más que a veces colocar el material ya cuando está proceso controlado, herramientas instaladas, el material listo para ser cortado. Así como se ve él ahorita, por ejemplo, ahí instalando su material, haciendo la sujeción con una prensa. Sí, que hay diversos métodos de sujeción dentro de la máquina que se pueden instalar. Pero vean, ciclo start y vámonos. Empieza la secuencia automática con ayuda del programa, la programación, que es lo que les voy a dar para el siguiente curso si ustedes gustan, ¿verdad? Vemos programación, cómo controlar los movimientos, pero nosotros haciendo los programas que controlan esos movimientos. Entonces, ya estos movimientos no son hechos con GenJog. El GenJog, que es la función que estamos viendo en los videos que dejé, los primeros que dejé de tarea, pues son para poder manualmente nosotros calibrar herramientas, poder realizar también cortes manuales, ¿sí? Preparar, hacer el setup. Setup es preparar la máquina con todo lo necesario, listo para que pueda trabajar así como está haciéndolo ahorita, de manera automática, ¿sí? Una herramienta tras otra que nosotros vamos ingresando a la máquina y calculándolas de manera que la máquina tiene que saber dónde va a ser el cero o el punto de origen o de partida para que todos esos movimientos coordenados sobre los que se está moviendo la herramienta pues puedan realizarse. Entonces, vean, y así puede estar todo el proceso y ustedes vigilándolo directamente, ¿sí? Esperando a que termine a lo mejor una secuencia de corte con alguna de las herramientas. Y posiblemente en ese momento, según el proceso, cómo hizo la lógica el programador, cómo lo diseñó, puede ser que lleve algunos momentos en los que pare la herramienta y por ejemplo ahí el contorno que hizo en el exterior y el diámetro que está abriendo ahorita ahí, la caja esa circular, pues puede llegar un momento que sabes que para la máquina y te pide que tú realices medición, ¿sí? Utiliza un instrumento de medición, ya sea un vernier, un micrómetro, ¿sí? Por ejemplo, para ir controlando pues las dimensiones de la pieza, ¿verdad? Que vayan saliendo conforme a lo que nos piden los planos controlar. Entonces esto solamente es para el momento en que nos los pida, pero hay procesos que están tan controlados y son tan precisos durante el maquinado que no requieren ni siquiera de intervención del maquinista. La única intervención que realiza el maquinista fue lo que vimos al inicio. ¿Qué hizo? Nomás instalar la pieza, sacarla, meter otra y vámonos. Volver a reiniciar el ciclo. Volver a producir otra pieza. ¿Sí? Hay procesos de maquinado que ya están tan controlados que ni siquiera varían tanto. Prácticamente ya les dicen, este cortador, por ejemplo, el que hizo este trabajo, lo vas a cambiar cada 10, 20, 30, 50 piezas. Porque ya después de la número 30 o de la número 10, ya empieza las medidas ya empiezan a quedar mal, fuera de tolerancia, o los acabados empiezan a quedar muy rugosos, entonces eso indica pues también puede indicar también fácilmente que pues el cortador ya perdió filo, ya no está removiendo como antes, ya está empezando a notarse el cambio hasta en la superficie del material, ¿sí? Entonces ahí es donde ustedes intervienen, y la parte de intervenir pues es retirar la herramienta que ya se desgastó, que ya sufrió el desgaste, y bueno, colocar nueva, continuar el proceso y seguir controlando que las medidas vayan dentro de tolerancia. Inclusive puede ser que alguna medida la realicemos, ejecutemos una medida de una operación ejecutamos una operación de maquinado, esperemos lograr una medida de alguna característica de la parte, y al momento de parar la máquina pues nosotros medimos, y al medir pues notamos que posiblemente hay una discrepancia, o esté fuera de lo que está casi la tolerancia, lo que nos marca la pieza, ¿verdad? En el plano. Entonces ahí nosotros también intervenimos para poder meter dentro de tolerancia las medidas, haciendo los ajustes necesarios en ese control. Entonces
Esas son las formas de que nosotros intervenimos, ¿sí? Si el mismo desgaste provoca que las medidas de la pieza no salgan fuera del control de lo que pide el plano, también podemos controlar ese desgaste calibrando nuestra máquina para que corte y deje lo que sea necesario, ¿verdad? Cortar, y las medidas pues vuelvan otra vez a entrar dentro de tolerancia. Entonces esa es nuestra función. Prácticamente estamos como en ese momento en el que estamos procesando una pieza, es estar calibrando que las medidas de la parte pues estén siendo controladas, ¿sí? Con respecto a lo que pide el plano, y utilizando pues, lógicamente los instrumentos de medición, como lo que son los vernier, micrómetros, cuales mencionaba. Entonces, les voy a repetir, esas máquinas ya controlando la parte del setup, ¿sí? De prepararla, desde calcular sus ejes, su X0 y Y0 de pieza, desde calcular las zetas de las herramientas, ¿sí? Durante todo ese proceso, muchas de las funciones que les estoy subiendo en video, pues son, durante ese proceso nosotros tenemos que interactuar con ellas. Si tenemos que encender el spindle para poder palpar un palpador, un edge finder, o tenemos que mover los ejes para poder palpar una de los bordes o de las orillas del material para poder tomar la referencia en cero de esa pieza. Tenemos que mover el hand job en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, y hay que aprender, ¿verdad? Hay que aprender a ubicarnos y hacia dónde se mueven esos ejes, hacia positivo o negativo, ¿sí? Y saber elegir correctamente qué eje es el que realmente queremos mover, si es el X o si es el Y o el Z, ¿sí? Entonces ahí es donde entra la función del hand job, ¿sí? ¿Cómo es que funciona? Ya estando uno frente a la máquina, para empezar a agarrarle a cómo manipular, ¿verdad? Lo que son nuestros ejes. Entonces, terminado el proceso de preparación, cargado el programa, material listo, herramientas listas, calibraciones de herramientas y cero de pieza listo, ya lo demás es estar corriendo piezas, es estar trabajando directamente, maquinando las partes, ¿verdad? Entonces ya no es lo mismo que en la convencional. Y ustedes ya no van a tener que estar moviendo manivelas y todo eso para poder lograr que una herramienta interactúe realizando un corte sobre la materia. No, ya todos estos movimientos que ustedes ven ahorita en pantalla pues están siendo controlados, pero por el mismo control numérico, el control de la máquina, la computadora, en pocas palabras. Entonces, ese es el resultado de lo que logran estas máquinas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo más que ustedes desean agregar o quieran saber si se va a ver durante el curso? ¿Sí están entendiendo de lo que les estoy hablando? Preguntas, chicos. ¿Dudas? Salvador, ¿alguna pregunta? No, perfecto, todo está muy bien, muy claro. Muchas gracias. Bien, entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguien más? Ramón Díaz. No, eso. Bien. Ok, los demás están contestando por el chat. Digo, si no quieren abrir el micrófono pueden contestar por el chat, igual leo la respuesta ahí, ¿verdad? Entonces, la siguiente pregunta es: ¿qué les han parecido los videos hasta ahorita? ¿Sí están claros? ¿Sí se entiende un poquito de lo que están tratando cada uno de ellos? Yo sé que ya les subí más videos, pero no sé si ya vieron todos los que restan que he subido hasta ahorita. Todavía falta subir más videos. ¿Cómo los han encontrado? Sí. Igual, si aceptan sugerencias, la razón es por la razón del trabajar con estos videos, pues es que ustedes también vayan conociendo, ¿verdad? Las funciones que van a tener que trabajar
la máquina desde el encendido, o ya sea manipular una función como hand job, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? Ok. Muy bien. Bien. Bueno, entonces para no echarle más tiempo a lo que ya vimos, vamos a trabajar con el hand job. ¿Qué les parece? Entonces voy a poner el video de hand job, ¿sí? Lo voy a poner desde la parte número 2, ¿sí? ¿Tienen alguna duda con la parte número 1? Lo voy a poner así en silencio para que lo estemos viendo aquí. Entonces, la máquina, por ejemplo, aquí inicia el video diciendo: todas las máquinas tienen su home. ¿Qué es el home? ¿A qué se refiere con el home? El home es como el cero de máquina, ¿sí? Las máquinas también tienen un home, ¿sí? Home machine, donde su X, su Y, su Z, ¿sí? Están en la primera posición inicial, en X0, Y0, Z0. ¿Desde qué momento la máquina está en 0? Bueno, esa máquina está en 0 desde que ustedes prenden el control. Ustedes recordarán en el video de cuando encienden la máquina, ¿sí? Por ejemplo, aquí en este video, abrir la tarea, pasos, ¿dónde está? Acá. En este video, ustedes recordarán que cuando el último punto, el último paso que tienen que hacer es presionar ese botón Power Up Restart, y eso hace que automáticamente los 3 ejes de la máquina se calibren, ¿sí? En su posición home, en su X0, Y0, Z0. Todas las máquinas deben de tener un punto de partida home o 0 de máquina, ¿sí? Una máquina, si ustedes la mueven, ¿sí? Si ustedes mueven una máquina de esa posición, una vez calibrada esa posición, la máquina la guarda, por decirlo así, guarda su posición en 0, y desde esa posición, si ustedes mueven la máquina en cualquier eje, cualquiera de los 3 ejes, partiendo del 0 de origen de máquina, esa máquina, si ustedes la mueven al regresar otra vez a 0, tiene que regresar. Ahora sí que no puedo decir que exactamente, ¿verdad? Porque estas máquinas son precisas, no son exactas, pero por decirlo así, tiene que regresar exactamente al punto de origen 0. Aún así tengo que decirlo, ¿no? Pero esa precisión con la que regresa a esa misma posición, que podría decirse que es casi exacta, pues es la precisión que tiene la máquina de repetir, por decirlo así. Si yo parto del 0 y voy a 10, me muevo a 10 pulgadas en un eje, y en esas 10 pulgadas hago un corte, realizo un corte, ok, me regreso. Si saco el material con ese corte a las 10 pulgadas, me regreso, ¿verdad? Ok, me regreso, meto otra barra, por decirlo así, meto otra barra de material, y vuelvo a querer realizar la misma acción de meter ese mismo corte a esas 10 pulgadas desde el origen donde yo partí. Pues ese corte se tiene que reproducir lo más preciso o exactamente posible en la misma posición, ¿sí? Esa es la calidad que tiene esta máquina, de poder reproducir ese mismo maquinado a esa misma distancia, partiendo del mismo punto de origen. Las veces que repite la máquina para llegar ahí, ¿sí? Debe de ser siempre fiel, confiable, para poder mantener segura su precisión de trabajo. ¿Okay? Entonces, les decía, estas máquinas pueden ser precisas de hasta una 10 milésima. No quiero decir que exactamente 0, pero posiblemente estemos trabajando en momentos en los que la máquina también, siendo su calibración tan precisa, podemos llegar a tener variaciones. Entonces no hacemos piezas perfectas, hacemos piezas precisas, ¿ok? Entonces no por el hecho de que se fue hasta 10 tiene que cortar 10, no, puede ser que varíen también. Y hay otras cosas que influyen en la variación del proceso. El desgaste del cortador puede ser que deje más grande la medida o más, o puede ser la misma calibración. A la hora de calibrar, nosotros tomamos la referencia, pero al partir
pues creemos que avanzamos 10 pulgadas, pero según la calibración que nosotros hicimos, puede ser que a lo mejor nos pasamos 10 pulgadas, 1 milésima o 2 milésimas, más menos 2 milésimas, no tanto como nos pasamos, como que nos quedamos atrás de 10 pulgadas por esas 2 milésimas. Entonces, todos esos factores influyen, ¿sí? Porque no son exactas, ¿sí? Las posiciones, pero se puede recalibrar, ¿sí? Si hay alguna variación, todo eso se puede calibrar, porque ustedes pueden calibrar hasta 10 milésimas de precisión todas esas variaciones que ustedes obtengan. Entonces, el punto de partida de estas máquinas, ¿sí? se requiere para poder siempre tener una referencia exacta de hacia dónde partes, y al regresar, pues siempre regresar a mi punto. Y si quiero regresar otra vez al punto donde partí, o a mi punto de destino, poder volver a regresar a ese mismo punto sin pasarme de más o de menos de posiblemente a lo mejor 10 milésimas de precisión posibles. Entonces, el cero de máquina, ¿sí? Nos va a ayudar de aquí en adelante, ¿sí? Para poder trabajar los siguientes pasos. Por ejemplo, calibración de offsets de la pieza en X y en Y. Y también acuérdense, no solamente es en X y en Y nuestro cero de máquina, también tenemos el controlado el eje de la Z. Sí, que el eje de la Z, si cuando estaba la máquina en home, ya una vez que llegó a su home, vean, ahí creo que abrí la puerta, ¿verdad? Ahí abrí la puerta. Pues miren, el spindle está en posición aquí arriba. Vean el lugar donde están adoptando la mesa y el spindle, ¿sí? Sus posiciones dentro de la máquina. El spindle aquí arriba y la mesa de este lado, del lado izquierdo. Tú te paras frente a la máquina y esa es la configuración que de entrada trae la máquina, ¿verdad? Que la mesa está del lado izquierdo. En esa posición, ahí es donde la máquina calibró su X0 y Y0. Y para la Z, que es el spindle, la herramienta esta, la que sube y baja, sí, ya lo vimos en los componentes o partes de una fresadora, ¿sí? Ya vimos cuál es la diferencia de los ejes. Para eso es este video, les dije que lo fueran estudiando. De quién es el eje X, quién es nuestro eje Y, cómo se mueve la mesa en el eje X, cómo se mueve la mesa en el eje Y, quién es el eje Z, ¿verdad? Entonces, vamos a estar hablando de vamos a mover la mesa en el eje X, vamos a mover la mesa en el eje Y, y pues tenemos que ir familiarizándonos de cómo se mueven esos ejes. Queremos aprender cómo utilizar en este caso, por ejemplo, una máquina como esta, una fresadora que tiene 3 ejes. Tenemos que saber el nombre de cada uno de ellos, así fuera desde lo más básico, aprender desde quién es el control, cuáles son las puertas, cómo se llama la mesa o bancada, quién es el spindle, dónde está el cambio de herramientas. Así como es tan básico aprendernos componentes físicos de la máquina, así debe de ser de fácil o de básico aprendernos esos otro tipo de características que tiene cada uno de esos componentes en los que se puede mover. Entonces, hasta aquí, ¿tuvieron dudas con algo de lo que se ha visto hasta ahorita en los videos? Digo, pueden contestar por el chat o pueden abrir el micrófono. Bien. Lo que me interesa es pues ir avanzando y quiero avanzar con un grupo que pues exprese esa duda, ¿no? Si hay algo que los videos no expresa claramente todavía, que a ustedes les gustaría tener un poquito más al detalle, ¿no? de algo, pues me ayuda a mí también a mejorarles la forma de enseñarles, ¿no? De explicarles bien todo, que no se pierdan nada, por decirlo así. Bien, entonces estábamos con el hand jog, ¿verdad? Quedamos que la clase de hoy era explicar pues lo del hand jog. La verdad, antes de continuar, quiero felicitarlos porque yo estoy viendo las tareas de cada uno de ustedes y excelente trabajo, la verdad.
es así, es como casi casi me gustaría que todo maquinista que llega a su área de trabajo y es su primer día, que va a tocar una máquina inclusive, o sea, con esa dedicación hizo su apunte y lo hizo hasta detalle, ¿verdad? Sí, hay algunos que también agregaron hasta de más, ¿sí? Creo yo que voy a mostrar, sí, en algún momento voy a ver si les puedo mostrar algunos. No, es que no quiero evidenciar, vaya, no quiero evidenciarlos. Voy a mostrar algunos de los trabajos así rapidito para que vean algunos ejemplos, pero no quiero evidenciar nombres, solamente que sé que algunos a lo mejor a veces sentimos eso como que la pena, ¿no? De que ese es el mío y me da vergüenza, cosas así, pero no debe por qué, pero no importa, o sea, cuidando esa parte, ¿no? Por ejemplo, aquí hay uno, miren, este es más o menos como les decía yo, está bastante bien hecho, ¿sí? Porque pues esos son los aspectos, los detalles o los puntos más claves, ¿verdad? El break on, y ya me acuerdo que tenía que haber hecho con ese break on, ¿no? Dónde buscarlo. Pero ya cada una de esas te manda, vaya, ¿sí? Directamente a pensar, oye, ¿qué seguía? Entonces, ok, ¿qué tenía que hacer con el cycle door? A lo mejor, ya con el tiempo, como lo digo, es muy básico, pero esto a lo mejor te influye a decir, bueno, es mi forma de entender que no se me olvida qué sigue después de qué. Pero, pero sí hubo algunos que, miren, por ejemplo, voy a ver, aquí dar un caso. No, todavía no. Sí, hubo varios como el que les acabo de mostrar. Quiero mostrarles otro. ¿Dónde están? Ok. Ok, por ejemplo un poquito, ¿verdad? Un poquito de lo que estuvieron haciendo. No les he puesto calificación, pero la verdad todos se merecen un 10. Sí, todos estuvieron muy bien. Pero por ejemplo, es uno, ¿no? También. Ya, puso la introducción para recordar pues bien del tema que está trabajando. Y hasta aquí puso ya el desarrollo de todos sus pasos, ¿verdad? Les decía, a lo mejor pongan menos leyenda, ¿verdad? Pero no importa, o sea, aquí por ejemplo él es más cuidadoso, ¿sabes? Le gusta más tener más cuidado, ¿sabes? Que controlar este tipo de detalles. El video, por ejemplo, no marca que son las 90 o las 100 FCs, ¿verdad? O qué tipo de aceite debe de usar, cosas así. Esas cosas a veces el mantenimiento las controla. Nosotros visualmente tenemos que avisar de lo que pasa o de lo que falta, ¿verdad? Y no podemos trabajar hasta que el mantenimiento no nos asesore de qué hacer o cómo tenemos que actuar antes de empezar, antes de continuar con los demás pasos 4, 5 y 6. Pero pues él aquí agregó, ¿no? Dado la experiencia o la experiencia que van adquiriendo de qué es lo que deben de encontrar, pues aquí él lo agregó también. Y van agregando pues cosas que a detalle pues más adelante a ustedes les parece interesante, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Pues esto también me gustaría saberlo. Entonces, el hecho de ser meticulosos con los apuntes para tener una mejor visión, ¿no? de qué es lo que están haciendo en cada uno de ellos, pues está muy bien visto, ¿sí? Pero la verdad es que muchos trabajaban bastante bien con como van. Así como están trabajando, así sigan y continúan trabajando con los temas que vienen por delante. Ya les dejé 4 más y voy analizando. Si veo de todas maneras algún detalle con alguno de ellos, igual ustedes saben que yo les haría llegar una nota, pero la verdad la mayoría todo estuvo bastante bien. Y no se diga de Handjob, también estuvo muy muy buena la participación. Así que pues ahí felicidades. Bien, vamos a ver lo del Handjob. Ahora sí, hay una parte que antes de iniciar el Handjob, ¿sí? Que no era obligatoria, pero se la sugerí porque quería que lo tuviera. Ahorita lo voy a utilizar yo, ¿verdad?
Pero era, por ejemplo, este simulador, el SwanSoft. Ahí les puse, por ejemplo, el simulador y les dije, ahí está el link de descarga y cómo instalarlo. No es un programa muy pesado, ¿sí? Lo pueden instalar, no requiere de mucha capacidad de su computadora y creo que tampoco de mucha memoria, pero lo pueden utilizar para poder trabajar con el tema del GenJog y con los siguientes 4 temas que vienen aquí adelante, ¿no? Bueno, siguientes 2 temas, mejor dicho. Por ejemplo, como el encender el spindle, hacer el cambio de herramienta, también lo pueden hacer en el simulador. Pueden ahí trabajar como si estuvieran dentro de la pantalla y estar picando los botones, siguiendo los pasos que ustedes mismos pues van a hacer de tarea, ¿verdad? De cada uno de esos. Lógicamente, tarea que vemos, así como vamos a ver ahorita GenJog, la próxima semana también podríamos estar viendo que el MDI, con el encendido del spindle, el cambio de herramienta, y en otra clase pues nos aventamos también, o si alcanzamos, vemos también lo del G54 y lo de la Z, ¿verdad? O sea, no nomás lo vamos a dejar tarea y hasta ahí, ¿no? No, también lo vamos a ver en clase, así que no se preocupen. Bien, entonces del GenJog. Dejé el GenJog parte 1. Analizando el video. ¿Sí? Dice, la primera posición es el home. A esto me refería. Ahorita que les mencionaba el home. Pues, del home, esta es la posición inicial de la máquina. Tanto su spindle está en esa posición en home, nuestra bancada está en esa posición en home. Ustedes se paren en la máquina que sea, cualquiera que sea, ustedes tienen que saber dónde se ubica la mesa en su posición home, y a partir de ahí, tú parado frente a la máquina debes de saber distinguir, ok, yo parado aquí frente al control de la máquina, para dónde se mueve la X, para dónde se mueve la Y y la Z. Entonces así es como debes de ir aprendiendo a ubicarte a la hora de trabajar frente a tu máquina. Déjame ver si tengo algo por aquí. Por ejemplo, tú te paras frente a una máquina CNC y ves el control de tu lado derecho, como lo vimos aquí. Estás parado frente a la pantalla, frente a la máquina. Esta es la mesa de la máquina. Tú ubicas que el eje horizontal es el de las X, y hacia la derecha, tú parado frente a la máquina, es hacia tu derecha son las X positivas, hacia tu izquierda son las X negativas. Parado frente a la máquina, hacia enfrente de ti es tu Y positivo, hacia atrás, hacia contigo es la Y negativo, y la Z, que es la del spindle, pues mueve Z positivo hacia arriba, Z negativo hacia abajo, ¿sí? Así es como en una máquina vertical de 3 ejes como la que estamos viendo ahorita, pues ustedes trabajarían con los ejes, con los 3 ejes, ¿sí? Para eso estamos ahorita para practicar, ¿verdad? Cómo se va a manipular. Y ahorita esto pues lo vamos a ver más adelante, de qué es el cero de la pieza, ¿verdad? Cómo calcularlo. Entonces, vamos a la siguiente parte. Hasta aquí me dijeron, pues no hay duda, ¿verdad? Sabemos dónde está el home y qué significa cero de máquina, ¿verdad? La posición cero o posición inicial. Entonces, más adelante, ¿sí? Les muestro la pantalla donde está la ventana de posiciones. Tenemos 4, 1, 2, 3, 4. La que les estaba hablando ahorita, sí, es la de machine, la de home machine. Aquí en la pantalla del control dice solamente machine, ¿sí? Esta es la que estamos ahorita atendiendo, la posición inicial, y nos marca totalmente al inicio de la pantalla o al encender la máquina, todos totalmente en ceros. Tanto las demás como esta se marcan en ceros. Posiblemente cuando la máquina esté en home, todas las demás marquen a lo mejor alguna coordenada muy diferente en otras posiciones, pero eso no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la posición inicial de la máquina, ¿ok? Si la máquina está en home, esto debe estar en ceros, así lo demás diga otra cosa, ¿no? Diga misa. Bien, entonces seguimos. Como les decía, párate frente a la máquina o vela, o imagínate que la ves desde arriba la máquina y tú ves la distribución de sus ejes. El horizontal de tu mesa es el X, positivas hacia la derecha, negativas hacia la izquierda. Y el vertical es la Y hacia enfrente de ti, porque tú estás frente a la máquina, no viéndola desde arriba. Pero si la imaginas desde arriba, es positivo hacia arriba, positivo hacia acá. Tú estás parado, por ejemplo, aquí.
Entonces, tú viendo la máquina de frente, positivo sería hacia adentro de la máquina, hacia el fondo, y negativo en Y sería hacia ti, ¿sí? Y pues la Z, pues sabemos que es el... Y ahora sí, aquí como lo mostraba aquí más adelante, de hecho, ahí les muestra los movimientos, por ejemplo, lo de la X, ¿verdad? Que les mencionaba, que es los movimientos de la mesa, cómo parten desde el cero de la máquina, ¿sí? Cómo partimos desde el cero de la máquina para mover la mesa hacia la derecha, hacia positivas en X, y cómo podemos partir, ¿sí? Ya desde ese punto donde llegó la mesa, partiendo hacia las positivas de X, ahora pero partiendo hacia el lado negativo de las X, ¿verdad? ¿Sí? O podemos simplemente desplazar o trasladar nuestra mesa en ese eje. Y en Y sería igual, ¿no? Si movemos hacia arriba, vemos que figura que la mesa va hacia las positivas en Y. Y si figuramos que la mesa la movemos ahora hacia abajo, pues sería como si figuramos que la mesa va hacia las negativas, pero en Y, ¿verdad? ¿Ok? Hasta aquí, ¿dudas? ¿Preguntas? Por último, el Z. Pues el vertical solamente pertenece a la Z, y ese pertenece al husillo, spindle, ¿sí? Ya por ahí alguien me preguntó, ¿también se le llama spindle? Tenemos husillo, spindle, a veces le decimos también el chuck, mandril, el chango, no. Entre los más comunes, los más usados son estos, ¿verdad? Son el nombre del spindle, pero el del husillo, pues es la Z, ¿verdad? Es nuestra Z. ¿Ok? Entonces, a partir de este punto, ya después de definir quiénes son los ejes, cómo están distribuidos los ejes de nuestra máquina, cómo se mueve la mesa en estos ejes, pues ya establecemos el punto de partida de cómo activar ahora sí el hand job, ¿verdad? Y tenemos sobre esta pantalla esto de aquí, que es el tablero. Este es un tablero, ¿sí? del control. De hecho, déjenme ver si creo que debo de tener. Aquí está el control Haas, pero este es el de la... Tengo uno así, pero este es el del torno. Tengo uno, pero para la fresadora. O sea, que yo tengo una hojita de esa del control. Se las voy a pasar. Ahorita nomás encuentro el del torno. Pero si encuentro, por ejemplo, el de la fresadora, que lo debo de tener, ¿sí? Tengo uno como este, pero es para fresadora. Se los voy a pasar. Entonces, para que lo tengan ahí, lo voy a subir, ¿sí? Este mismo que ustedes ven aquí en pantalla, lo voy a subir ahí en el Classroom, ¿ok? Nomás que ahorita para el tiempo, vamos dándole y luego ya lo buscamos. Ok, entonces, aquí están los botones, el hand job. Y del hand job, pues están los demás botones, que son las velocidades, ¿verdad? Que podemos trabajar en 100 milésimas, de 10 en 10, de una en una milésima y de una en una 10 milésima. ¿Se acuerdan cuando aprendimos a leer lo de la notación decimal? Estábamos leyendo qué significaba hasta el cuarto decimal, es la 10 milésima. Luego el tercer decimal, la milésima. Segundo decimal, pues vamos moviéndonos de 10 en 10 milésimas, ¿verdad? Y el primer decimal, pues es cuando vamos de 100 en 100 milésimas, ¿verdad? Moviéndonos en esas cantidades. Si se acuerdan, pues esa misma división, pues igual la tenemos aquí, pero para poder manipular la velocidad a la que queremos mover cada uno de los ejes. Entonces, para no extenderlo hasta aquí, dudas de cómo se activó. Yo vi que ya hicieron el procedimiento. Creo yo que el procedimiento, junto con respecto a lo del movimiento de los ejes, como quedó claro. Esta parte de aquí, por ejemplo, ustedes en el video, ¿sí?, les mostraba que cada que ustedes mueven, ¿sí?, esta perilla,
¿sí? Que es lo último que vamos a hacer, ¿verdad? Ahí por ahí me dijeron, ¿sabes qué? Primero vamos a activar el HandJog, después seleccionamos la velocidad o seleccionamos el eje o la velocidad. Primero seleccionamos el eje y luego seleccionamos velocidad, ¿no? Y todo es, y durante el proceso de estar seleccionando el eje, ¿sí? Voy a poner el video número 2, creo, ya para brincarme rapidito. En el video 2, ahí fue ¿dónde está? Aquí está, ya estaba abierto. En el video 2 es en donde activo esa secuencia, ¿verdad? Habríamos seleccionar HandJog. Ok, seleccionamos el HandJog y luego activamos el HandJog y seguido pues pudimos a seleccionar el eje, ¿verdad? Si seleccionábamos el X, ¿sí? Teníamos que revisar en la pantalla, ¿sí? Muy importante, siempre les voy a decir que háganme caso nomás. Se van a acordar de mí cuando entierren la herramienta en la parte. Pero cada que vaya, antes de mover la perilla, revisen bien esos datos, revisen el eje, ¿sí? Revisen que el eje en la pantalla sea el que ustedes están seleccionando, ¿sí? El eje de aquí. Si yo seleccioné X, entonces en la pantalla me debe demostrar que está seleccionado el eje X y ahí se ve como de amarillo. Si yo seleccioné la velocidad en 100 milésimas, ahí me debe demostrar, ¿sí? Aquí me debe demostrar la velocidad en la que me voy a empezar a desplazar o mover en ese eje. Ya una vez que nosotros volteamos a ver eso, porque a veces la primera vez, a lo mejor por los nervios o porque estamos un poquito ahí entusiasmados queriéndole mover, pues nos gana un poquito la ansiedad y agarramos picando y luego movemos la perilla, ¿no? O a veces hay quienes accionan el HandJog y luego la perilla. Y como que ¿para qué eje? ¿Para dónde te ibas a mover? ¿O en qué eje te ibas en qué eje te vas a desplazar? ¿O a qué hora seleccionaste la velocidad a la que querías moverte? O sea, nomás se activó HandJog y luego la perilla no, pues no, ¿verdad? Entonces hay que estar seguros. Estas máquinas, recuerden, sí, nos dicen que está muy costosa la máquina y para soltártela, o sea, por eso es que exigen esa experiencia, esa confianza, ¿sí? En el trabajo, porque quieran con experiencia para poder introducir una máquina como esta, a lo mejor en menos de un mes o en un mes ya tenerlo listo haciendo partes, maquinando partes, produciendo piezas, ¿no? Entonces esa es la parte. Entonces no sabemos hasta este punto leer decimales, ¿sí? De pulgada, y todavía no somos ordenados o organizados a la hora de ejecutar cualquier movimiento de esa máquina, pues son puntos menos que nos va restando. De hecho, desde que nos están entrenando, nos están observando todo ese tipo de acciones, ¿verdad? Entonces tengan cuidado con eso. Simplemente la perilla, ¿sí? Como ustedes ya lo notaron, la perilla también tiene una función. Si la perilla la mueven, ok. Si la perilla la movemos en sentido horario, ya al final, lo que es lo último, mover la perilla, si la movemos en sentido antihorario es negativo, y si la mueves horario sería moverte hacia las positivas. Ustedes notaron ahí al seleccionar los ejes, ¿sí? Al hacer la selección de los ejes ahí en esta sección, notan que hay X positivo, X negativo, Y positivo, Y negativo. O sea, hay botones que indican que van a positivo en X o negativo en X. Entonces les decía, al momento de estar pasando el dedo ahí por los botones, les decía, no importa cuál de los dos presiones, si este o el otro, ¿sí? Cualquiera de los dos botones que son la misma, X positivo o X negativo, no importa cuál de ustedes dos presiones, al seleccionar el X positivo o X negativo, de todas maneras se va a activar la X. Si presionan el de la Y positivo o Y negativo, pues de todas maneras se va a seleccionar la Y, y lo mismo pasa con la Z. Aquí lo ideal sería que si por ejemplo te vas a mover en X y va a ser hacia negativo, pues presiona el botón de la X negativa de una vez, ¿verdad? Entonces eso sería como por precaución. Les voy a decir por qué. La razón del por qué hay dos botones, positivo y negativo, es porque si ese botón tú lo dejas presionado, si lo dejas pulsado, el eje se empieza a mover sin girar la perilla, ¿sí? Entonces un pulso rápido de menos de 2 segundos
puede ser nomás para seleccionar, pero más de 2 segundos presionado el botón ya se activa la función en la que se empieza a mover la máquina, el eje automáticamente con el botón ahí presionado. ¿Se entiende? Entonces hay que tener más cuidado con eso. Entonces por eso es que les digo, si lo presionan, pues nomás es un pulso y ya, listo. Entonces ese tipo de características no todas las máquinas lo tienen, pero pues los paso como dato para que también tengan ese tipo de precaución a la hora de manejar una máquina. Entonces hay que saber ese tipo de detalles. Ahora, lo último es el giro de la perilla. Les decía, negativo o positivo. Esa perilla está graduada también. No solamente podemos girar hacia negativo o positivo. Nosotros vamos a hacer los últimos, antes de hablar de la grabación, ahora sí ya me acordé. Nosotros vamos a hacer la última orden, ¿sí?, que le vamos a dar a la máquina, es hacia dónde te vas a mover. O sea, aunque yo haya presionado el botón X positivo, pero ahora quiero girar a negativo, ¿sí? Nosotros somos los que decidimos hacia dónde va, hacia negativo o hacia positivo. Al final esa mano va a girar esa perilla al sentido que deseamos que se mueva nuestra máquina. Entonces hay que tener mucho cuidado hacia dónde vamos a girar, hacia negativo o hacia positivo. Las máquinas no son las máquinas al principio no son para hacer las cosas rápido, sí, estar así que con esa, o sea, queriendo hacer las cosas de manera veloz, ¿no? O querer aprender de volada. Estas máquinas hay que dedicarles tiempo, hay que tener paciencia, hay que ir nosotros aprendiendo. A veces hay maquinistas que pues ya con experiencia más adelante pues ya ni siquiera voltean a ver el control. Ya no voltean a ver la perilla, ya nomás saben que giran la mano hacia la izquierda y es negativo, y giran a la derecha y es positivo. Yo sé que se oye fácil y sencillo, ¿no? Pero a la hora de estar frente a la máquina, pues a veces a lo mejor que nos intimida un poco el hecho de manejar por primera vez una máquina, pues sí, nos pone un poco nerviosos y pues cometemos a lo mejor ese error, ¿verdad? Entonces es como dicen por ahí, hay que pensar 2 veces, ¿no?, antes de actuar. Pero simplemente es para que ustedes entiendan que así el maquinista más diestro, más capaz o con mayor experiencia, también se le va la liebre, ¿ok? Entonces tienen que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque hasta ese mismo maquinista, aunque por muy preparado que esté, también siempre tiene que estar concentrado y enfocado en lo que hace, ¿sí? No por el hecho de que apenas va aprendiendo a alguien, pues tiene que tener ese enfoque, ¿no? Siempre se tiene que tener ese enfoque sobre la máquina, de lo que se está haciendo. Bien, te estoy hablando mucho, ¿sí? ¿Cómo se sienten hasta ahorita? ¿Sí están entendiendo? Sí, profe, todo bien. Vamos bien, profe. Perfecto, entonces vamos a lo que sigue. Ese es el proceso final de cómo empezar a mover los ejes, ¿verdad? Con esto vamos a manipular ejes, pero aún no sabemos cómo y para qué vamos a manipular ejes. Entonces, esto es un proceso, muchachos. Estamos aprendiendo poco a poquito, y los videos así nos van a ir llevando de la mano a ir conociendo una cosa sobre la otra, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo adelante en qué parte o en qué punto yo debo de utilizar mi hand-jog para poder mover o interactuar los ejes, ¿sí?, de la máquina, y para hacer qué tipo de operaciones, qué tipo de trabajos pudiera hacer yo con el hand-jog activado, ¿sí? Entonces, pero de entrada, pues sí, tener bien la base de cómo se mueve, ¿sí?, el eje X en positivo y negativo, cómo se mueve en positivo y negativo la Y y la Z. Bien, ok. Entonces, vean, ahí por ejemplo ya al tiempo que llevo aquí ahorita grabando el video, ¿sí?, durante la ejecución del hand-jog, se dan cuenta que ya he estado moviendo algunos ejes fuera de la coordenada 0, ¿verdad?, de origen. Ya la X ya empezó a avanzar, a adquirir una dentro de la escala, ¿sí?, numérica en los 4 decimales, ¿sí?, de las milésimas de pulgada. Pues ya empezó a incrementar, ¿verdad?, el número hacia negativos, ¿sí?, que son los que estaba marcando ahorita en pantalla, ¿verdad? Entonces, lógicamente, a medida que ustedes van avanzando, si son en milésimas o de 100 en 100 milésimas, o de 10 en 10, o de 1 en una 10 milésima, ahí lógicamente se va a ir plasmando en la pantalla, ¿no? qué tantas milésimas de pulgada nos hemos movido, o qué tantos
en pulgadas, ¿sí? Enteros, junto con 10 milésimas, hemos recorrido al momento que va avanzando nuestra máquina o va desplazándose, ¿ok? Entonces, bien, vamos a hacer un ejercicio entonces, así rapidito, para terminar lo del GenJog, y les voy a dejar de tarea lo que es lo del MDI, ¿sí? Si alcanzamos a ver ahorita algunos videos, pues los vemos, si no se los voy a dejar de tarea, y el lunes ya empezamos a hablar sobre el MDI con las dos opciones. MDI, aparte de GenJog, ¿sí? Aparte del GenJog, el MDI es otra de las funciones que ustedes también van a aprender a controlar. Estamos hablando de que, bueno, les voy a abrir este control, este plano. Este no es el de la fresa, este es del torno. No, es que necesito buscar el de la fresa, por aquí lo debo tener. Entonces, estamos hablando de que el control, hagan de cuenta que es este, ¿no? Ese es lo que vemos en los botones que vemos en el control de la máquina, en nuestra computadora, la pantalla. Entonces, aquí hay una columna, ¿sí? Esta columna. Aquí está Edit, Memory, MDI, el GenJog, Zero Return y List Program. Los videos que ustedes les he estado subiendo y los videos que voy a estar subiendo de aquí hasta que se acabe el tema número 2, que son los componentes de máquina y funciones, van a comprender la parte del edit, van a comprender el memory lo vamos a ver más adelante, van a comprender el MDI, edit, MDI, GenJog y List Program, ¿ok? Zero Return les voy a explicar en qué consiste, pero eso no necesito hacerle video. Y el memory va a ser ya al final de nuestro curso. Vamos a ver de qué trata, cómo funciona el memory. Okay, entonces, por lo pronto ahorita, lo que es Edit, MDI, GenJog y List Program vienen todo explicado en los videos que estamos viendo hasta ahorita. Entonces, uno de ellos es el GenJog. El próximo lunes brincamos a MDI para ver qué significa esta función. Estas son las funciones, ¿sí? Estas son las funciones que en general todas las máquinas de manera, por decirlo así para que me entiendan, de manera universal, ¿no? O estándar todas las máquinas tienen, ya sean tornos o fresadoras, todas las máquinas tienen esas funciones, estas mismas funciones que ustedes ven aquí. Así que el hecho de partir de un modelo de máquina o de marca a otra marca o otro modelo de máquina muy diferente al que estamos viendo ahorita, no quiere decir que no van a ir a toparse con las mismas funciones. Y que esas mismas funciones, así como las están aprendiendo a conocer aquí, por medio de los videos, ¿sí? Para poderlas trabajar, no quiere decir que trabajen diferente en otras máquinas, ¿sí? Trabajan de la misma manera. ¿Ok? Entonces, por eso les digo, si este proceso nos está ayudando a conocer poco a poco nuestra máquina, este mismo proceso lo deben de implementar ustedes a la hora de entrar a trabajar. No vamos a ir con la idea de qué pregunto y qué voy a hacer y cómo voy a aprender que esa máquina. No, esto que ya les estoy enseñando es un proceso, es como el acordeón. Estar ahí enfrente, estar enfocados, haciendo nuestros apuntes y pues entender bien claramente cómo funciona esa máquina, ¿verdad? Para que eso sea lo más básico, y lo que venga más adelante pues es aprender cómo maquinar, cómo procesar una pieza, ¿verdad? De las que se fabriquen ahí, ya sea en el automotriz, en el aeroespacial, de productos para médicos. Ustedes saben que hay bastante mercado, ¿verdad? Entonces, dependiendo de las partes que se hacen, pues ahí vamos a ir aprendiendo. Eso sería la forma de la experiencia, ¿no? Aprender a procesar, a manufacturar. Eso ya sería la segunda parte, ¿no? Que nos hace falta. Pero esto para nosotros debe ser básico, debe ser sencillo de adoptar, así estemos en esta o en otra máquina. ¿Ok? Entonces estas son las funciones que yo les voy a ayudar. Ven muchos botones, yo sé, pero inclusive de algunos de ellos vamos a terminar conociendo casi la mayoría de todo esto. Lo más fácil ahorita de aprender del control de la máquina es esta sección, que es el teclado alfanumérico. Aquí está, por ejemplo, el abecedario, el ABC, desde la A a la Z. ¿Sí? Hay unas teclas más aquí que no les he mencionado cómo utilizarlas, se las voy a mencionar durante este curso y también durante el curso de programación. Todo esto que ustedes están viendo lo volvemos otra vez a atacar, así que como es un proceso,
prácticamente al momento de entrar en otro curso un poco más avanzado que este, hacer la programación, todo va empezando a encajar. Esas piezas que hacían falta nos van empezando a caer en cuenta, decir, ok, con razón hacíamos eso cuando hicimos el cambio de la herramienta y así. Ok, ya estoy agarrando, estoy comprendiendo en qué momento lo activo, en qué momento hacía la máquina o activaba manualmente automáticamente la máquina esa función. O sea, por eso es que no lo podemos meter en un tiempo de 30 horas o de un mes, pero si lo podemos llevar a lo mejor a otro curso, pues va a ir desarrollando mucho más fácil su conocimiento, ¿no? Van aprendiendo y absorbiendo mucho más información a su paso. Entonces los invito a que pensemos en eso más adelante, ¿verdad? Y pues aquí están los números del 0 al 9, ¿sí? Listos ahí para poder trabajar como una calculadora, ¿no? Entonces esto es lo más fácil, ya tenemos aparte. De aquí ya llevaríamos el GenJob, la selección de los ejes de este lado, ¿sí? Y pues lo que nos hace falta por conocer, ¿verdad? Y como les digo, hay botones que pues no influyen, no influyen en un proceso de setup o de preparación de máquina para poder desarrollar o empezar a manufacturar una pieza, ¿no? Dentro de la máquina. Entonces, les dejo de tarea que hicieran los pasos. Ya entregaron 4 hasta aquí, faltan 7 de los que están asignados. Entonces les encargo ahí el tiempo para que lo inviertan en el fin de semana. Y pues también vayan analizando lo que es el MDI del encender el spindle, el MDI del cambio de herramienta, ¿sí? La calibración de los offsets X0 y Y0. Vayan viendo los videos, analizándolos y el calcular los offsets, porque toda la semana que entra esto es lo que vamos a ver, lo que está encargado ahorita ya de tarea. Bien, entonces vamos a hacer el ejercicio, terminamos y a descansar, ¿sale? Entonces, ¿qué consiste el ejercicio? Dudas hasta aquí, en lo que abro por ejemplo, ahí tengo una, dice, de hecho, lo que dijo de los botones de los ejes estaba a punto de preguntarle. O sea, ya está contestada la pregunta, Jesús. ¿O todavía hay dudas? No, profesor, de hecho era lo que le iba a preguntar, porque yo miraba que había el X positivo y el X negativo, y dije, pues si la cosita esa que da ruedas igual va indicando a dónde moverse, qué diferencia tiene de que yo pique el X positivo y gire hacia el negativo. Ok. Ya me respondió. Ya te quedó claro con lo de Sí, si lo dejas presionado, ¿no? El detalle era si lo dejabas presionado, ¿verdad? Ajá, sí, también eso. Sí, esa es la razón del por qué hay tantos. Bueno, voy a buscar un tipo de control de máquina para empezar a trabajar con el GenJob. Esto también se mira bien. Este se parece un poquito. Por los colores de la máquina se miran como que a veces muy mezclado, ¿verdad? Voy a buscar una que o se miran así como que muy opacones. Déjame ver si encuentro una. No, ese ya es otro tipo de máquina. Se mira bien. ¿Sí se alcanza a distinguir ahí? ¿Se alcanza a distinguir ahí? Sí, bueno. Ver, vista frontal, pantalla, mostrar, texto, idioma, mostrar máquina. Es otra cosa que les iba a decir, se pueden ver las máquinas completamente así, todo transparente. No, transparente no. Mostrar pieza base, herramienta transparente, mostrar trazo, puerta de máquina. Ver, mostrar máquina. Bien, vamos a trabajar ahí. Ok. Vamos a encender la máquina. Primero el power on.
Ya aquí no tenemos el break, por eso no le digo que el break. Y el emergency stop. Reseteamos alarmas y le damos. Y ahí por la máquina ahorita no está todavía calibrada, ¿verdad? Pues le presionamos el power up restart y hacia reset, quitamos alarmas y damos power up restart, se calibra, ¿verdad? Vean, se movió el eje Z, se mueve el eje X y el Y, es lo que les mostraba en el video, ¿no? Ya la misma máquina ya mostró su posición inicial. Y aquí está, miren, machine X0, Y0, Z0. Y como les decía, a lo mejor otras por acá pueden decir otra cosa, pueden decir misa y no, que traen otras coordenadas. No debemos de fijarnos en eso. La que sí no debemos de fijar son las de machine, que son las del el home de máquina. Entonces ya estamos en 0. Hasta ahí ya podemos arrancar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a hacer un ejercicio. Voy a poner GenJog. Voy a activar GenJog. ¿Se alcanzan a ver esto? ¿Se alcanzan a ver el control aquí? Los números están muy chiquitos, pero necesito saber si los alcanzan a ver. Si alguien no los alcanza a ver, dígame por favor. Ulises dice que no los alcanzas a ver. Sí, nos alcanzan a distinguir, profe. ¿No se alcanzan a distinguir? Muy poco, profe. Bueno, se ve pequeño. Se ve muy pequeñito. Sí, esa es la bronca, que esto no lo puedes hacer más grande, pues eso es lo malo. Eso es lo que no me gustó. Esto es esto, ¿no? Que está muy chiquitito. Y pues, a ver, ¿cómo ponerle una lupa o algo así, no? Para que se vea. Como por ejemplo ahí en el eje de la Z, a ver, dice 1 pulgada a 181 milésimas con una 10 milésima. Así es. Apenita lo alcanza a ver. Apenita se alcanza a ver. Sí. Sí, es que la pantalla del control, no ajustes, seleccionar buscador de redes. Mándeme. ¿No será por la definición de su monitor? Porque yo también lo tengo ahorita abierto y se mira más grande el control. O sea, se mira como el mismo tamaño de la pantalla. Se está ¿Y ahí? Ahí, por ejemplo, ¿ahí lo ven? Ahí sí se ve. ¿Ahí está bien ya? Ahí sí lo veo bien yo. Ok. Eso si lo quieren hacer ustedes ahí, si tienen el programa instalado, miren, hay unos botones que es el page up, page down. Les voy a abrir otra vez el control que tengo aquí. No sé dónde dejé la imagen del control del... Pero estos botones son, miren, el page, ¿sí? El up y el down, ¿ok? Con esos dos botones pueden cambiar la ventana de posiciones aquí, que se vea un poquito más grande, ¿verdad? ¿Ya la detectaron? Y es igual, ¿no? En la máquina real también pueden hacer eso con esos dos botones y también van a poner más grandes. Por ejemplo, aquí dice aquí arriba, dice posición machine, que es la que me interesa, ¿verdad? Está en ceros. Ok, pues ya estoy en GenJog. Voy a poner la posición esa de machine. Voy a cambiar a 100 milésimas. Voy a poner la velocidad más alta, la de 100 milésimas, la que ustedes ven aquí. Ok, pues estas son las 100 milésimas, el botón de las 100 milésimas. Y voy a girar la perilla. Entonces aquí la pregunta es, ahorita la bancada está en esa posición. Si yo empiezo a girar la perilla hacia positivo, voy a seleccionar X, ahí está, dice movimiento en X, ahí está, con 100 milésimas. Ahora, si la quiero mover hacia la derecha, ¿sí? Según la distribución de los ejes, en lo que estábamos viendo en el video, si te paras frente a la máquina, la X para la derecha, ¿qué es? ¿Positiva o negativa? Vamos a ver, Salvador. Positivo. Ok, ¿y a la izquierda? Negativo. Ok, vamos a empezar con la X. Entonces para yo mover la mesa para la derecha, ¿en qué sentido tengo que girar la perilla? Zona horaria, pues en el sentido del reloj hacia la derecha. Giro horario. ¿Por qué no se mueve la mesa, Salvador? Tendríamos que picar el botón, ¿no? Que marca el eje X. Ok, aquí.
Ok, aquí ya estás ahorita, ya estás entrando en lo que quería saber. Vean, ¿quién da la orden al final? Yo elegí X y a 100 milésimas, ¿verdad? En GenJo, ¿todos estamos de acuerdo? Entonces, ¿quién da la orden con la perilla de girar a positivo o negativo? Yo, ¿verdad? Nosotros. Entonces, estoy girándola a positivo tal y como me lo dijo Salvador. Estoy girándola a positivo, ¿verdad? Y le estoy preguntando a Salvador, ¿por qué no pasa nada? ¿Por qué no se mueve la mesa? Entonces, más o menos le calculas por qué, Salvador, o todavía no. Pues decía que tenemos que apretar el botón para que lo seleccione en la pantalla y nos marque cuál es el que vamos a mover, ¿no? Ya está seleccionado el X. Ya está seleccionado el X. Entonces, ya tengo seleccionado en X. Entonces, pero ya estoy girando en X hacia positivo. Entonces la respuesta es, si ya está seleccionado el X, ya está la velocidad y estoy girando a positivo, ¿por qué no se mueve la mesa positivo? ¿Por qué no se mueve la mesa? ¿Todavía no? Yo no sé detalle, no me... Ok, vamos a ver. Es que esta es la práctica, ¿eh? No creas que te estoy queriendo atacar, queriendo sacarme de la respuesta. No, estoy tratando de acordarme en el video todos los pasos que me decía, porque por ejemplo avisaba de la alarma y había que quitarla. Ah, ok. Luego apretar el GenJo para poner la orden, pero sí a lo mejor se me está yendo algún detalle que no, como dicen, no se están moviendo. Pues te voy a decir algo, Salvador, y les voy a decir algo a todos. No se les está yendo un detalle. No había algo en el video que les dijera lo que les estoy preguntando ahorita. No les he dicho todavía, ni siquiera ahorita en clase, el por qué no está pasando nada ahorita, porque no se mueve, ¿sí? Entonces, pero es lo que quiero ver si alguien lo analizó, alguien ya supo, ya le agarró más o menos por qué no se mueve la mesa. Si te paras frente a la máquina, dijimos, para la derecha son positivas, ¿verdad? Pero, sí. Pero giro ahorita la perilla a positivo porque quiero que la mesa se vaya como aquí a positivo, ¿verdad? Ok. Pero créeme, creo que ya estoy recordando, creo que durante el video del GenJo, en la primera parte, este rollo que está aquí, que me aventé, aquí, cuando empezamos a ver esto. Esta es una vista aérea, desde la parte superior. En esta parte fue donde les estoy explicando. El plano de coordenadas G. Fíjate bien lo que voy a decir. X y las Y. El cero de máquina o el home de máquina es el origen del plano cartesiano que se ve en la imagen al centro de rotación de Lucy o Spindle. Este es el cero de la máquina. Aquí, al centro donde está el centro del spindle o el centro del lucillo. Ahí está el cero de la máquina realmente. ¿Ok? Si me preguntaban, bueno, ¿de dónde está el cero? En toda la posición, o sea, la mesa está ahí, en ese estado, en esa esquina. Pero el cero, ¿dónde está? Entonces en el video te dice, el cero de la máquina está al centro de este spindle, ¿sí? Al centro de la herramienta, ahí está el cero de la máquina. Ahora, siguiente, va, fíjense, pongan más atención. En la imagen podemos ver la posición que la mesa de trabajo adopta cuando la máquina está en la posición home. La máquina, la posición de la mesa está adoptando esta posición, estando en home. Sabíamos, las clases anteriores vimos que el plano cartesiano son estas dos rectos, ¿verdad? Pero se dividen estas secciones en cuatro cuadrantes, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. La mesa figuraría estar, si es el cero el que está aquí, la mesa figuraría, el área de la mesa, la mayoría del área de la mesa se encuentra en el tercer cuadrante, donde las X y las Y son ¿qué? Negativas, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Ok, muy bien. Entonces, ahorita, sigamos con el video. Plano cartesiano tiene 4 cuadrantes. Cuadrante 1, donde las X y las Y son ambas positivas. Le voy a adelantar. Negativas. Por lo tanto, si notamos con más atención, la mesa de trabajo se encuentra en el cuadrante 3 cuando su posición está en home. Cuando movamos la mesa en el eje X usando el GenJo,
La mesa se mueve desde su posición origen hacia el lado positivo de las X, pero eso no significa que la posición de máquina en X esté adoptando una coordenada hacia el lado positivo. Realmente quien manda es el usillo. Se mueve desde su posición. ¿Escucharon? ¿Le entendieron a eso? Ah, ok. Vuelvo otra vez. Ahí va, buena atención. En home. Cuando movamos la mesa en el eje X usando el Helmholtz, la mesa se mueve desde su posición origen hacia el lado positivo de las X, pero eso no significa que la posición de máquina en X esté adoptando una coordenada hacia el lado positivo. Realmente quien manda es el usillo, aunque la... ¿Quién es el usillo? La herramienta, ¿verdad? El spindle. ¿Sí? ¿Quién es el spindle? Profe, entonces, a ver, perdón, si Este es si el- entendí bien a lo que usted quiere llegar es que la mesa sí está corriendo hacia el lado positivo, pero en sí, para el usillo se está moviendo, digamos, al lado contrario, ¿no? El usillo se estaría moviendo hacia el negativo con respecto a la pieza, o Perfecto. al cero, ¿no? Al que está en posición de la pieza, ¿no? Entonces sería aquí, ahora sí que todo al revés. Pues no al revés. Pero ya lo dijiste tú. ¿Quién manda ahorita? ¿La mesa o el usillo? El usillo. Sería entonces con respecto al usillo, ¿no? Entonces, No a la mesa. el usillo ahorita está en la posición ¿qué? Estaría en el cuadrante. Sí, pero ¿qué posición es ahorita para el usillo estando ahí? Ahorita que la mesa está en home, ¿qué posición dijimos que es? ¿El qué? El cero de máquina. El 0 de máquina. Estamos en X0 y es 0, Z0. Estamos ahí, no nos movemos. Ok, y dijimos, en cuanto se empieza a mover la mesa, se empieza a desplazar en enteros y decimales, ¿verdad? Pero esas coordenadas, ¿cómo van a ser? ¿Negativas o positivas? Entonces, si yo pudiera girar hacia el positivo, mis coordenadas empezarían a avanzar en positivo. Todos estos números serían positivos. Pero, quien manda es el usillo. Tú lo descifraste ya. Quien manda es el usillo. Y el usillo, al moverse la mesa hacia la derecha, el usillo hacia dónde va dentro de la mesa. ¿Hacia qué lado? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. ¿Y hacia la izquierda qué es? Entonces, negativo. Negativo. Y al ir a la izquierda negativo, todas las coordenadas entonces serían como negativas, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, yo la giro positivo, pero no puedo. Ya la mesa más de donde está, ya no va a moverse más hacia la izquierda. O sea, ya este spindle es el que manda. Ya no puedo avanzar más de este lado. ¿Sí? Si yo miro la mesa, si yo miro la máquina desde arriba, como lo estoy viendo en el video, el usillo está aquí. El usillo, para ir a positivas, tendría que ir hacia acá, hacia donde están las X positivas, en esta dirección. ¿Ve? Pongo otra vez el video, ahí se miraba más claro. ¿Dónde está el video? de máquina se encuentra. La mesa se mueve. Aquí. Lo que no se mueve es el usillo. No se mueve el usillo. Ese no se puede mover. La mesa sí se puede mover. Pero el usillo ya no puede ir más hacia positivo, hacia la derecha. Ya este es su punto cero, su punto límite. Pero el usillo, al moverse hacia la izquierda, en el área de la mesa, hacia el lado izquierdo del área de la mesa, el usillo está yendo hacia las ¿quiénes? Hacia las X ¿qué? X negativos. Negativas. Entonces yo solamente puedo mover la mesa hacia X negativas. Y cuando regrese hacia positivas, mi límite sería llegar hasta ¿dónde? ¿Hasta el punto qué? Hasta el cero de máquina. Hasta el cero de máquina. Ya no puedo avanzar más de las positivas. O Entonces, sea que entonces en ese punto todo sería en negativo, ¿no? Tanto X como Y. Porque está en el límite. así es. Tanto X como Y sería trabajarlo de esa manera. Entonces, sí, ahora, no quiere decir que no se pudiera mover, sino que ahora si giro la perilla, entonces en sentido negativo, es porque el spindle es el que está yendo hacia las negativas. Mira, ¿ves? Estoy girando hacia negativo y ve mis coordenadas. Menos 31 pulgadas 400. Coordenadas negativas.
O sea, del punto de origen aquí, donde estaba, ¿sí? Sigue estando acá. O sea, no está en la mesa el punto de origen. El punto de origen sigue estando aquí arriba. Sigue estando aquí en el spindle, al centro de rotación del spindle. ¿Cuál es la posición que está ahorita adoptando el centro de rotación del spindle? ¿Sí? Pues una coordenada negativa, ¿sí? En esta posición dentro de la mesa, desde el punto de origen que partí. Ahora, si voy hacia positivas, quiere decir que ese número no lo estoy haciendo. Si lo voy hacia negativa, lo hago más negativo. Pero si voy hacia positivas, voy bajando, voy disminuyendo pero no paso del 0. O sea, ya no puedo mover más allá del 0. Solamente, como dice Salvador, únicamente podría trabajar en un plano de X negativas, ¿sí? Y si fuera la Y, si le doy positivo, mira, lo voy a tomar referencial. Si fuera la Y, imagínate que selecciono la Y. Ahí está, seleccioné la Y. Le doy positivas y pasa lo mismo. ¿Qué pasa? No puedo ir. Positiva sería de aquí para arriba, ¿verdad? Regresando otra vez al video. Positivo sería que el spindle fuera de aquí donde está, pero en esa dirección hacia arriba, hacia las Y positivas. ¿Puedo moverme de aquí para afuera de la mesa? ¿Más? ¿De este punto de origen? ¿Puedo o no puedo? No puedo. No puedo, porque ya su límite es su Y0. Pero sí me puedo mover de este punto hacia adentro de la mesa. ¿Hacia qué dirección? Hacia el Y negativo. Muy bien. ¿Sí? Los demás, ¿entendieron hasta ahorita? ¿Alguien tiene dudas? Si no me dicen, los voy a pasar ahorita a participar. Bien, entonces, profe, mándame. no hay dudas. De hecho, en el video, cuando está enfrente a la fresadora, yo noté eso de que yo miraba que la mano, la perilla está girando hacia el lado positivo y la mesa giraba se movía hacia el lado negativo, y le iba a preguntar, pero sí me quedó claro. Recordé lo que estaba explicando ahorita de Lucillo, que Lucillo era el que, pues ahora sí, el que mandaba. Así es. El primer día de clases conmigo en la máquina les presento la máquina, y el primer día es Genjok, para que vayan perdiendo el miedo a moverla en los 3 ejes y que vean esa situación. Y ahí los tengo, unos 15, 20 minutos, media hora a lo mejor, pensando, a ver, ¿por qué no se mueve? Porque ahorita, por ejemplo, como Salvador inició, ¿no? Se debe haber movido positivo, pues supone que para allá es positivo, se debe de mover para allá positivo, pero no es la mesa la que manda. La mesa no va positivo. El que manda es el spindle, y el spindle, si no puede viajar más a positivo, ahí es su punto de origen. En realidad, si el spindle quiere si su área de trabajo es únicamente el área de la mesa o de la bancada, ¿sí?, de nuestra máquina, que es esta de aquí, esta mesa de aquí, pues dentro de esa área, partiendo de ese punto de origen, solamente podríamos ir a las X negativas, ¿sí? Y en Yes también tendríamos que ir hacia abajo, hacia las Yes negativas, ¿sí? Si vamos en positivo, yo regreso otra vez y regreso a 0, y vean, estoy en ceros. Sí, ya no puedo avanzar más a ninguna coordenada positiva. O sea, quiere decir, como decía el video. ¿Dónde estamos realmente trabajando? ¿Sí? ¿En qué cuadrante? En el cuadrante 3, ¿verdad? Aquí, donde las X son ¿qué? Negativas, y las Y son negativas. O sea, solamente estando configurada nuestra máquina vertical de 3 ejes de esta manera, todas las coordenadas que parten desde el 0 de máquina solamente pueden ser coordenadas en X negativas o coordenadas en Y negativas. ¿Sí? ¿Quedó claro hasta ahorita? Entonces, vean, voy a moverme en Y negativo. Y vean, me moví menos 15,700. Dentro de
esta longitud de la mesa, a lo mejor tengo 15 pulgadas de longitud en Y para poder desplazarme sobre la mesa, y en X pues tengo hasta 30 pulgadas, ¿sí? 30 pulgadas en X para poder trabajar. O sea, tengo un espacio de 30 pulgadas o de 15 por 30, ¿sí? Para trabajar en toda esa área de la mesa. Esa es la capacidad de la mesa de mi máquina. Ahí tengo toda esa área suficiente para poder hacer una pieza que esté dentro de ciertas dimensiones. Hasta ahorita, dudas, preguntas. ¿Quedó claro? Esto por esa razón les decía, necesitan llevar clase. No solamente son videos y háganle como puedan. No se trata de eso. Se trata de llevar clase y hacer la práctica aquí. Yo siento mucho el hecho de lo que estamos pasando, pero no me quedo con las ganas de no hacerlos entender, ¿no? Y espero que esto, hasta ahorita, a pesar de que no estén frente a la máquina, pero les esté ayudando a entender cómo funciona esto. Entonces, esas clases creo les van a ayudar muchísimo a la hora de que empiecen a trabajar frente a una máquina más adelante. Entonces, vamos a decir 0 y ya no puedo avanzar más de ahí. Mi límite es 0, solamente coordenadas en X negativas desde el punto de origen. Regreso hasta el punto de origen, 0. Y eso es lo que les decía, una máquina siempre tiene que regresar a su misma posición, 0. Igual, la Y regresa a su punto de origen, 0. Esto es error del programa que estamos utilizando ahorita como simulador, pero realmente debería regresar al 0, ¿ok? Entonces, los dos ejes, al momento de mandarlos a home, por ejemplo, yo los saco aquí, miren, de posición X y Y. Hay un botón que se llama Home G28. Este que está aquí, Home G28. Ese botón es como el 0 return, por eso no se los explico el 0 return. El Home G28 es un botón que en automático manda nuestros ejes a home. Esto es una vez que nuestros ejes han sido calibrados con el Power Up Restart, que fue el botón que utilizamos a la hora de dar y iniciar nuestra máquina. Entonces, ya una vez hecho el Power Up Restart, si más adelante ustedes mueven los ejes, como yo lo acabo de hacer en nuestra máquina simulada, ahí está, ya saqué de fuera de referencia, estoy menos 19 pulgadas en X, menos 14 pulgadas en Y, o sea, estoy fuera de la posición del origen, ¿verdad? Quiero regresar al home, ¿verdad? A la posición home. Yo presiono el Home G28, que el código para regresar la máquina a su posición inicial en ceros es G28, así se llama el código. Es home. Lo presiono. Sí. Bueno, ahí debió de haber regresado a home. Pero parece que no lo quiere hacer, ¿verdad? No me deja. Le presiono home. Bueno, el hecho de presionar home, se supone que, bueno, el simulador se supone que debió de haberlo hecho, también, pero pues han de ser errores del programa este. Entonces, presionar home es como ahorita, yo voy a presionar Power Up Restart, es igual que presionar home. De hecho, en esta máquina pueden presionar cualquiera de los dos y de todas maneras va a regresar a home. Es lo siguiente, ¿no? Regresa a X y luego regresa la Y. En el caso de que, por ejemplo, los dos ejes, sí, por ejemplo la X, ok, hand job 100 milésimas, remuevo la X, la saco fuera de referencia. Ahora muevo la Y, la saco fuera de referencia. Muevo la Z, la saco fuera de referencia. Ahí está, también la Z, vean, la Z también parte desde 0, pero solamente puede adoptar hacia abajo coordenadas ¿qué? Negativas, ¿verdad? Porque puede adoptar únicamente coordenadas negativas la Z. Bueno, cuando el eje Z es este que tenemos aquí, positiva sería hacia arriba, pero a partir del punto de origen Z0 ya no podemos a partir de ahí subir positivo, ¿sí? Ese es su punto límite de tope, entonces no podemos adoptar positivas. Entonces, si el husillo solamente baja hacia abajo vamos hacia qué dirección, zetas qué, negativas, ¿sí? Entonces del punto de origen hacia abajo únicamente podríamos adoptar también puras
puras zetas negativas, así como las X y las Y. Y se dan cuenta, las tres coordenadas, miren, tanto la X como la Y como la Z son puras coordenadas negativas. Entonces, cuando ustedes mandan a home, presionan el botón de home. En este caso voy a presionar power restart porque no me quiere reconocer aquí el home. Pero voy a presionar este. Vean que se va primero. Primero se va. Le voy a poner un poquito de velocidad. Primero se va la Z. Luego se va a X y luego se va a Y. Siempre se va a ir primero Z por seguridad y luego los ejes X y Y después. ¿Por qué? Porque si la herramienta, imagínense, está allá adentro, ¿sí? Está adentro de la máquina, ¿sí? Ahí está movida nuestra X, nuestra Y, pero nuestra Z está comprometida dentro del material. Imagínense que se mueve primero la X y la Y, se va a home y luego la Z. ¿Qué va a pasar? Puede causar una colisión, ¿verdad? Entonces primero, por eso, por seguridad, primero Z y luego X y luego Y, y todo regresa otra vez, o debe de regresar otra vez a home. ¿Cómo ven? ¿Dudas, muchachos? ¿Qué les pareció? Muy bueno, ya más o menos bueno ya. Entonces, ¿sí les está quedando claro la información? ¿Cómo ven ahora desde esta perspectiva? ¿Cómo ven la función del gen jog a la hora de mover ejes? ¿Cómo lo ves, Rolando? ¿Mande? Vamos a terminar. ¿Cómo ves, Rolando? ¿Cómo ves? Bien, bien. ¿Le entendiste? ¿O más o menos? Ahí va, más o menos, entré tarde a la clase, pero sí, ya estoy comprobando bien. Ok, perfecto. Ulises, ¿qué tal? Oh, dice que sí. Ramón también dice todo bien. Salvador también todo bien. Jesús. Jesús también. Marco, ¿qué tal hasta ahorita? Sí, está todo. Ok, entonces van a estudiar porque la semana que entrando voy a hacer preguntas de lo que dije ahorita, a rajatabla. Pónganse a estudiar, acuérdense. Voy a hacer preguntas, ¿sí? Voy a agarrar a 2, 3. Así que los agarren confesados. Voy a agarrarlos a 2, 3 y les voy a preguntar, a ver, ¿dónde está el cero de la máquina? ¿En qué parte de la máquina está el cero de la máquina? ¿Sí? ¿Qué es la posición home? Ejemplos. ¿Qué tipo de coordenadas podemos adaptar desde la posición home? A partir de la posición home, ¿positivas o negativas? ¿O ambas? ¿Cuáles son las que únicamente tomaríamos en X, en Y y en Z? ¿Positivas o negativas? ¿O negativas o positivas? ¿O positivas o únicamente positivas? ¿O únicamente negativas? ¿En qué dirección únicamente podríamos partir a tomar coordenadas? ¿Sí? Entonces, pónganse truchas, ¿sí? Porque sí les voy a hacer preguntas para ver si es cierto que están ahí trabajando con esto, con esta información. Entonces, tanto el video de la tarea como los videos que han estado viendo, pues son todavía mucha más información que nos llevamos para poder practicar, ¿no? Sí me interesa saber que están que sí lo están captando, sí, también. Así como me lo dicen ahorita en clases, a ver, vamos a ver si es cierto. Si no, pues créanme, no me voy a cansar, así como lo digo en una clase presencial, no me voy a cansar de decirles para dónde es positivo X, para dónde es negativo X, para dónde es positivo Y, dónde es negativo Y, dónde es positivo Z y Z negativo. Y cómo es que trabajan los ejes, ¿verdad? Recuerden, lo que manda es ¿quién? ¿La mesa o el spindle? ¿Quién manda al moverse? El spindle. Muy bien. Entonces no se nos debe de olvidar eso. Estamos frente a una máquina, el spindle siempre es el que manda. Y más adelante vamos a saber por qué mandas únicamente el spindle, ¿verdad? Y con la programación ni se diga. Nos van a estar abriendo más y más los ojos todo ese tipo de funciones. Por último, ¿qué más les iba a agregar? Ya para dejarles que ya faltan 3 minutos. Pues bueno, en lo que recuerdo.
No se les olvide, por favor, muchachos, trabajen también con lo de la tarea que les encargué. Sí, aquí les dejé todavía muchos más videos. Vean, todavía falta que les libere solamente estos cuantos. Son 1, 2, 3, 4. 4 videos más que hacen falta. Pero de lo anterior, pues ya tenemos 4 videos más. Los más pesaditos van a ser el de la calibración de los offsets y calcular el offset Z, que es una clase idénticamente como la que tuvimos el día de hoy, para poder explicarles bien a detalle en qué consiste esa parte. ¿Sí? Entonces, para que no se nos vaya a pasar ese detalle. Bien, por último, antes de terminar con esta clase, y es otra cosa de las que les voy a estar repite durante todo el curso, inclusive en la programación. Machine. ¿Cómo se le llaman a este tipo de coordenadas? También esa pregunta la voy a hacer. A las coordenadas que parten desde el origen de la máquina. Por ejemplo, cuando tú mueves la máquina en X, aquí adquieres una posición. Por ejemplo, aquí adquirí menos X menos 14 pulgadas 100. Si me muevo en Y, aquí por ejemplo que X menos 8 pulgadas 526 milésimas con 4/10 milésimas. ¿Sí? ¿Verdad? En Y. Ok, esas dos coordenadas, ¿sí? Por ejemplo, hasta ahí. Esas dos coordenadas en X y en Y. O como en Z, que también puedo adquirir una coordenada negativa, menos 1 pulgada 300. A este conjunto de coordenadas, ¿sí?, de la máquina, partiendo desde el 0 de la máquina, ¿sí?, 0 de máquina, ¿cómo se le llaman a esas coordenadas? ¿Cómo se creen que se les llaman a esas coordenadas? ¿Sería el 0 de pieza? No. Coordenadas relativas, no se les olvide. Coordenadas relativas. Todas las coordenadas que provienen de la máquina, ¿sí?, del 0 de máquina, todas las coordenadas que son a partir del 0 de máquina se le llaman coordenadas relativas, ¿ok? Y más adelante, ya que entremos al video del G54 de cómo calcular el X0 y Y0 de piezas, cuando entremos, ya ven que les dije que hay otra columna aquí de coordenadas. Les decía en la pantalla, aquí hay diferentes columnas, ¿verdad? Hay una que se llama Word G54. Esa columna que se llama Word, el G54, que es el 0 de pieza, ¿sí?, a esas coordenadas son a partir del 0 de la pieza. Una cosa es el 0 de la máquina y otra cosa es el 0 de nuestra pieza, o sea, nuestro material, la materia que vamos a trabajar dentro de la máquina o sobre la mesa. Ahora, las coordenadas que son a partir del 0 de la pieza, que son las que se utilizan para ejecutar la programación, ¿sí?, que son las que se utilizan para poder crear la programación de los códigos NC, se llaman coordenadas absolutas. ¿Ok? Entonces, esas coordenadas que son a partir del 0 de la pieza también es otro X0, ¿sí?, es otro X0, Y0, Z0. Es también otro X0, Y0, Z0. Y lo que nos ayuda a localizar esto de aquí, perdón, déjenme borrar esto. Lo que nos ayuda a localizar esto de aquí, para poder localizar esto de aquí, ¿quién creen que nos va a ayudar a localizar una coordenada absoluta? Un 0 de pieza. Las coordenadas relativas. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase con los... Bueno, no en la siguiente clase, vamos a ver si alcanzamos las siguientes clases, porque tenemos que ver MDI. Pero si no es después de ver MDI, en la clase donde veamos el G54, ahí es donde vamos a hablar cómo las coordenadas relativas, que son a partir del 0 de máquina, nos van a ayudar a controlar un 0 de pieza absoluto. Un solo 0. Un 0 absoluto. ¿Qué les parece? ¿Listos para lo que viene? Sí, profe, interesante. Claro que sí, profe. Entonces de lo que les estoy hablando ahorita, ya para terminar, es la raíz, o sea, la base, lo importante de este curso, ¿sí?
que a la hora de que te montan en una máquina, y ahora sí te voy a enseñar a hacer un setup para que veas dónde calcular el cero de la pieza. Esto es lo que les enseñan a ustedes, ¿sí? Dónde calcular el cero de la pieza para ya, a partir de ahí, ejecutar nuestro programa con las herramientas ya bien calculadas. En Z, que también es otro tema aparte, por eso no lo pongo junto. El G54 solamente corresponde a las coordenadas absolutas de entrada. Sí, controla los tres ejes, la X, la Y y la Z. Pero el G54 lo posicionamos en la pieza solamente con los primeros dos ejes, la X y la Y. La Z se controla aparte, pero por eso tenemos que poco a poquito. No les quiero aventar mucha información ahorita porque no es de confundirlo, sino simplemente quiero que no se les olvide esto. Coordenadas ¿qué? Relativas. ¿Ok? En algunas máquinas machine no se llaman machine. ¿Ok? La columna no se llama machine. La columna se llama relative. ¿Sí? En vez de tener el nombre de machine, hay máquinas que en vez de esta columna del cero de pieza, del cero de máquina, en vez de llamarse machine se llama relative. Relatives. ¿Okay? Que corresponde a las relativas, por lo mismo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, pueden ir a otro control y decir, oye, ¿dónde está la columna de machine? No, pues nomás de una que se llama relative. Esa es la misma, estamos hablando de la misma. Bueno, los dejo descansar, muchachos. Pégale duro la tarea. Les encargo esto para el lunes. Nos vemos el lunes con todas las preguntas, las dudas, y empezamos a trabajar. Entonces, si ya no hay más problemas con esto hasta aquí, que es suficiente trabajo más lo que llevan de tarea, pues el lunes empezamos a ver MDI para atender esas dos situaciones fáciles. Son sencillas. Entonces, vayan siguiendo los procedimientos, analicen los videos y igual espero comentarios, críticas, de todo para mejorarlos, y si no, pues también para atender esas dudas durante clase. Cuídense, que pasen un buen fin de semana. Muchas gracias. Si no hay más por el momento, si alguien se quiere quedar ahorita 10-15 minutos para alguna duda, adelante, ¿ok? Termino de grabar. Sale. Pues, profe,